Buenos días. En el video de hoy vamos a hablar sobre las resinas epóxicas. Primero, ¿qué es una resina epóxica? Son una familia de materiales poliméricos termofijos que son el producto de la mezcla de un polímero termoestable con un agente catalizador o endurecedor. Entre sus principales características presentan una buena adhesión a otros materiales, una buena resistencia química o resistencia a la corrosión, unas buenas propiedades mecánicas y excelentes propiedades como aislante eléctrico. Las resinas epóxicas están conformadas por dos o más grupos epóxicos. Un grupo epóxido o epóxico es un éter cíclico formado por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono, que a su vez están unidos entre sí mediante un solo enlace covalente. La presente estructura es la más frecuente, donde los anillos son moléculas de benceno o grupos epóxicos. Usualmente, las resinas líquidas suelen tener un solo grupo epóxido, mientras que las resinas sólidas presentan más de dos, dependiendo del propósito de la resina. Al generar la reacción de estas moléculas con distintos agentes reactivos, se obtienen los enlaces cruzados, dando forma así a las resinas epóxicas. El proceso en sí, para la generación de las resinas epóxicas, consta de dos etapas. Primero, se tiene la etapa de mezclado y luego se tiene la etapa del endurecimiento o el curado. La etapa del mezclado consiste en la mezcla de las estructuras epóxicas o de los grupos epóxicos con el agente catalizador. Usando estos agentes se forman los enlaces cruzados para desarrollar las propiedades deseadas en la resina resultante. Los grupos epóxicos e hidroxílicos son los lugares adecuados para que en la reacción se formen enlaces cruzados. Los agentes que dan lugar a enlaces cruzados incluyen aminas, anhídridos y productos de condensación de aldehídos. La etapa del curado se refiere al proceso posterior a la etapa del mezclado, dado que se debe esperar a que la resina se cure o que termine de reaccionar. Este proceso puede tomar cierta cantidad de minutos, como también puede variar dependiendo de la temperatura a la que se encuentre para facilitar o no la reacción. Para el curado a temperatura ambiente, cuando los requerimientos de calor para los materiales epóxicos sólidos son bajos, aproximadamente menos de 100 grados centígrados, se suelen utilizar como agentes de curado aminas, comúnmente la dietilentriamina y la trietilentetramina. Algunas resinas epóxicas se enlazan en forma cruzada usando un reactivo de curado, mientras que otras pueden reaccionar con sus propios sitios reactivos si se encuentra presente un catalizador apropiado. En una reacción epóxica, el anillo epóxido se abre y un donador de hidrógeno, por ejemplo un grupo amino o hidroxilo, se enlaza con el átomo de oxígeno del grupo epóxido. En la imagen se aprecia la reacción de los grupos epóxicos en los extremos de dos moléculas epóxicas lineales con etilendiamina. La alta reactividad de los grupos epóxicos con estos agentes para curar, como las aminas, proporciona un alto grado de enlaces cruzados y da como resultado una buena dureza y excelentes propiedades mecánicas. Dado que no se produce ningún subproducto durante la reacción de curado, se encoge poco al endurecerse y presenta una buena resistencia a ambientes corrosivos. Tipos y aplicaciones de las resinas epóxicas. Para hablar de los tipos de resinas epóxicas que hay, sin incurrir en temas ajenos a la presentación actual, se van a definir en virtud de sus usos y aplicaciones, mencionando sus principales propiedades y diferencias. Entre los usos más frecuentes, o que son más fáciles de encontrar comercialmente, tenemos
las resinas epóxicas utilizadas en pinturas y acabados, las resinas epóxicas utilizadas en adhesivos, las resinas epóxicas de tipo industrial y las resinas epóxicas utilizadas en sistemas eléctricos y electrónicos. Primero tenemos las resinas epóxicas utilizadas en pinturas y acabados. En esta aplicación se utilizan mucho en capas de impresión, tanto para proteger de la corrosión como para mejorar la adherencia de las posteriores capas de pintura. Las latas y contenedores metálicos suelen ser revestidas con estas para evitar que se oxiden, especialmente si éstas están en contacto con alimentos. También se suelen utilizar en decoraciones de suelos de alta resistencia, como superficies sumergidas y frentes para automóviles. Los elementos de la naturaleza, a los que normalmente se exponen las obras y construcciones realizadas por el hombre, tienen invariablemente un fuerte impacto en la vida útil de las estructuras, disminuyendo su durabilidad y en algunos casos poniendo en grave peligro su permanencia y la enorme inversión realizada. Es importante que la pintura y los recubrimientos utilizados cuenten con la tecnología más avanzada para proteger sus obras de la corrosión provocada por lluvias ácidas, ambientes industriales, humedad continua o alta salinidad en zonas costeras. Contamos con la línea completa de recubrimientos industriales tradicionales y nos especializamos en la fabricación de recubrimientos de última tecnología a nivel mundial y recubrimientos fabricados con nuevas resinas que confieren una protección por más largo tiempo y por ende la máxima economía a través del tiempo. Resinas epóxicas adhesivas. Las resinas epóxicas adhesivas se suelen encontrar dentro de los adhesivos llamados estructurales o de ingeniería. El grupo incluye también el poliuretano, el acrílico y el cianoacrilato. Estos adhesivos se utilizan en la construcción de aviones, automóviles y bicicletas. Sirven para pegar gran cantidad de materiales, incluidos algunos plásticos, y se pueden conseguir varias propiedades como la rigidez o flexibilidad, en la que sean transparentes o de color y que su secado sea rápido o lento dependiendo de su aplicación. En general, si el secado de un adhesivo epóxico se realiza con calor, será más resistente al calor y a los agentes químicos que si se seca a temperatura ambiente. La resistencia a la tracción de este tipo de adhesivos puede llegar a superar los 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo que les convierte en un adhesivo con una fuerza considerable. Las resinas de tipo industrial. Las resinas de tipo industrial se usan principalmente en la construcción de moldes de distintas piezas, ya sea para laminados, extrusiones y otras ayudas a la producción industrial. Estos moldes suelen ser más baratos, resistentes y rápidos de producir que los hechos de madera o metal. Los compuestos de fibras y epóxicos, aunque son más caros que los de resinas de poliéster o de ester de vinilo, producen piezas más resistentes. Además, las resinas epóxicas pueden ser infiltradas en espumas metálicas para crear los materiales compuestos denominados compuestos de fase interpenetrante. Resinas epóxicas utilizadas en sistemas eléctricos y electrónicos. Debido a su propiedad como aislante eléctrico, se suelen utilizar en todo tipo de sistema eléctrico o electrónico. En la generación eléctrica es posible encontrarlos en el recubrimiento de los motores, generadores, transformadores, reductores, escobillas y aisladores, para protegerlos de cortocircuitos, polvo y humedad, mientras que en la industria electrónica se usan principalmente para el encapsulado de los circuitos integrados y los transistores. También se usan en la fabricación de circuitos impresos. El tipo de circuito impreso más frecuente, FR4, no es más que un sándwich de capas de fibra de vidrio pegadas entre sí por una resina epóxica. También se usan en el pegado de las capas de cobre,
en las placas y forman parte de la máscara antisoldante de muchos circuitos impresos. Como se puede observar, este es un ejemplo de un encapsulamiento tradicional de circuitos electrónicos con resina epóxica. También cabe señalar que debido a su alta dureza y capacidad de penetración, las resinas epóxicas suelen ser utilizadas en reparaciones de automóviles, barcos e incluso aviones pequeños. Actualmente están incursionando en la industria aeroespacial, por lo que se evidencia su alta gama de aplicaciones y propiedades. Para concluir, podemos establecer que dentro del grupo de las resinas epóxicas son las más versátiles, con mayor cantidad de aplicaciones y mejores propiedades mecánicas, eléctricas y químicas. Debido a sus propiedades, son aislantes químicos y eléctricos muy buenos, por lo que su uso en la industria eléctrica y alimenticia es muy elevado. A pesar de su predominancia en el grupo de las resinas, aún es la más costosa de producir. Sin embargo, esto no disminuye su popularidad ni la gran cantidad de aplicaciones que presenta actualmente. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.